Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos que nos escuchan a través de la señal de ANP Radio. Estamos empezando con otra edición de Café con Boca. El día de hoy, su servidor Luis Rodríguez se encuentra acompañado de Carla Vélez Moro. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tal? Buenos días, Luis, ¿qué tal? Y hoy, bueno, tenemos un interesante programa. Tenemos como invitada a Dania Cos, quien ya se encuentra con nosotros. Ella es coordinadora del área legal de Comicet y nos va a contar cómo van los casos que están defendiendo ellos ante la Sala Nacional que evalúa los casos de terrorismo. Pero también queremos conversar con ella acerca de una noticia que está de la que está centrada los medios en los últimos días, que es la salida de senderistas ya de la cárcel. Obviamente han cumplido sus penas, pero de repente esta situación nos sirve para mirar cómo se han llevado adelante todos estos casos de terrorismo, y si es que la justicia ha sido oportuna, porque hay muchos casos que se han quedado todavía abiertos después de mucho tiempo. También tenemos hoy a Elvis Rivera, él es coordinador de Convoca Lab, y con él vamos a hablar de las tendencias digitales en el periodismo, y vamos a hablar también de inteligencia artificial, y vamos también a hablar de machine learning, todos estos temas que en realidad al final son muy interesantes y que seguro ustedes van a querer hacer algunas preguntas y las pueden hacer a través de el Facebook de Convoca. Así es, las redes sociales están abiertas para todas las inquietudes, para todas las dudas. Nosotros aquí estaremos atentos a cualquier comentario. Muy bien, Dania, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Dania, como estaba mencionando Carla, en estos días la prensa y diversos comentarios han circulado respecto a la liberación de estos altos mandos o ex altos mandos senderistas, como es el caso de Osman Morote Barrio Nuevo, y ciertamente hay una preocupación por parte de la opinión pública, sobre todo, de que estos ex senderistas se integren a la sociedad, pero se integren a la sociedad nuevamente para dedicarse, digamos, al proselitismo político. En ese sentido, ¿qué podrías decir al respecto? Van a poder ser ingresados a la cárcel nuevamente. Uno de estos procesos que se lleva es el proceso del vencimiento de Morales, pero hay otros casos también, como el atentado de Tarata y la masacre de Soras, que es un caso que lleva Comicet, que es el asesinato de más de 100 campesinos por parte de Sendero Luminoso con la orden directa proveniente de la cúpula, ¿no? Entonces, esta reintegración a la sociedad que podrían tener no sería pues muy duradera, porque precisamente ellos, creo yo, van a regresar a la cárcel otra vez por estos procesos. Ahora, Dania, tú mencionabas un caso como el de Soras, ¿no? que es un caso penoso e indignante además. ¿Por qué se han demorado tanto? Como ese caso y otros que se están juzgando, por ejemplo, como Tarata y otros más que tienen que ver con esta época dura que hemos vivido de violencia en nuestro país. ¿Qué pasó? ¿Por qué la justicia demoró tanto? Bueno, hay que entenderlo esto desde una perspectiva histórica, ¿no? Cuando estas personas son capturadas, algunas son capturadas entre el 80, otras entre el 90, y ya estaban cumpliendo condena. Es decir, desde ese momento en el que son capturadas, antes de ser incluso condenadas, ya se computa el plazo de la pena privativa de libertad que posteriormente podría imponerle el juez. Los procesos en esa época fueron llevados por jueces sin rostro, ¿no? Y estos procesos fueron anulados posteriormente por el Tribunal Constitucional. Por eso en el 2004, recién en el 2004, personas que ya habían sido condenadas están en un nuevo proceso penal. Y a partir de ese se hace el megaproceso de Lucanamarca y otros asesinatos y masacres que tenía Sendero. Y es por eso que le dan la cadena perpetua a Abimael Guzmán, ¿no? Y el resto de la cúpula senderista le dan entre 25 y 30 años. Pero ya pasaron esos 25 y 30 años para estas personas. Es decir, ya cumplieron con su condena. Sin embargo, posteriormente a este proceso, este megaproceso por terrorismo que se le siguió, se han descubierto que ha habido otras masacres de autoría de Sendero, como es la masacre de Soras. Incluso la fiscal Lucy Ibáñez, la ex fiscal, la coordinadora de las fiscalías supranacionales, hablaba de 10 matanzas que aún están en investigación en fiscalía, ¿no? Entonces todavía hay matanzas de autoría de Sendero que no se han terminado de investigar. El único proceso que tiene, que está, digamos, más avanzado en ese sentido es el caso Soras.
Y el caso Soras surge a raíz de una investigación que precisamente hizo Comiset. Comiset es quien denuncia este caso y quien reúne toda la información sobre cómo se ejecutó la matanza y quiénes eran todas las víctimas. Identificó los sitios de entierro y las fosas donde se han exhumado a varios restos de personas, pero aún se falta encontrar otros restos más de víctimas, ¿no? Entonces, es a raíz de esta investigación de Comiset que se procesa nuevamente a estas personas. Actualmente están en etapa de la espera de la acusación fiscal, ¿no? Para luego iniciar el juicio oral. Es decir, cuando este proceso se lleva a cabo, cuando el fiscal saque finalmente su acusación y se lleva a cabo el juicio oral, estas personas van a regresar a la cárcel nuevamente, porque dentro del expediente hay documentos que dicen claramente que la orden vino de la cúpula del Sendero. Es decir, no ha sido de un grupo de la zona que ha llevado esta matanza, sino la orden vino de Abimael Guzmán y de toda su cúpula, ¿no? Del Comando Central de Sendero Luminoso. Entonces, lamentablemente sí, están ahorita libres, digamos, en libertad, precisamente porque el proceso ha demorado mucho tiempo, ha demorado porque estos casos no eran conocidos, ha demorado porque son casos complejos, con más de 100 víctimas, ¿no? Y ha demorado, y lamentablemente la ley, que es igual para todos, dice claramente que la carcelería en caso de prisión preventiva no puede durar más de 18 meses. Las penas que tienen hasta el momento, según lo que ustedes han podido evaluar de los casos que se les ha investigado, ¿eran, digamos, las que les correspondían a ellos? Sí, claro, para los más altos rangos, como Abimael Guzmán, se le dio cadena perpetua, y para los que estaban en un rango inferior se les dio entre 25 y 30 años, que era una pena máxima, ¿no? Eso es lo que establecía la legislación penal en esa época. Entonces, por lo tanto, esa es la pena que corresponde, ¿no? O sea, el juez tampoco se puede inventar cuántos años le quiere dar, ¿no? Y tampoco se podría tal vez prever en ese momento que 30 años después nosotros como sociedad no hayamos avanzado en un proceso de reconciliación real, ¿no? Ahora, la resocialización en ellos, pues, es obvio de que no se ha logrado, ¿no? Ellos son un tipo de, digamos, de delincuentes que tienen otra sí, y evidentemente también tienen una actitud en los juicios bastante belicosa, ¿no? Continúan con sus actitudes de enfrentamiento contra las autoridades judiciales dentro del mismo juicio oral de Tarata o Frontón, donde se ha visto que los abogados siempre están en contra de la fiscalía, ¿no? Con una actitud bastante reprochable, ¿no? Bueno, porque una forma en que ellos de alguna manera tratan de avalarse, ¿no? Es que, por ejemplo, ha habido un exceso de carcelería en el caso de Osmar Morrote, ¿verdad? Entonces, ellos probablemente aluden a que la justicia los está persiguiendo, que ellos son perseguidos políticos y qué sé yo. Pero también es cierto de que muchos de ellos probablemente se dediquen a actividades que tengan que ver con la política, ¿no? En organización, por ejemplo el mismo Moadef, ¿no? Que tiene a varios de estas personas que han salido en libertad. En ese sentido, judicialmente hay alguna forma de poder seguir sus acciones, alguna forma de poder saber exactamente a qué se están dedicando. Bueno, eso dependerá de inteligencia del Estado, ¿no? Ellos tienen que protegernos a todos y para eso tienen que hacer el seguimiento correspondiente de personas que consideran son un peligro para el resto de la sociedad, ¿no? Pero lo que tiene que quedar claro acá es que Morrote va a volver a la cárcel. Nosotros estamos llevando el caso Soras y están las pruebas para poder condenarlo, ¿no? Lamentablemente el proceso ha sido muy largo y hay un exceso en el plazo razonable en el que se tiene que juzgar por ambos lados, ¿no? El derecho a ser juzgado en un plazo razonable es tanto para los familiares de las víctimas que están esperando justicia como para la persona que está siendo sometida al proceso, ¿no? Entonces, lamentablemente ha demorado demasiado. Nosotros estamos esperando hace ya más de año y medio que salga la acusación fiscal en este caso. ¿Y por qué ha demorado tanto la fiscalía? ¿Qué pasó? El caso es lamentablemente bastante complejo, ¿no? Y hay bastantes puntos que se tienen que tocar con cuidado, ¿no? Ellos aducen que como ya han sido condenados por terrorismo no pueden ser juzgados nuevamente, ¿no? Pero no se le está juzgando por terrorismo, se le está juzgando por asesinato, y el asesinato de más de 100 personas. Entonces es un tipo penal diferente y no cabría dentro de la figura y no habría una vulneración al principio de nebis in idem o no ser juzgado dos veces por los mismos hechos. ¿Cuántos casos como el de Soras aún no están, digamos, judicializados?
Yo recuerdo que la coordinadora, la ex coordinadora de la Fiscalía, Lucy Ibáñez, hablaba de 10 matanzas más en Huancavelica, Junín, en zonas altoandinas, que no se conocen todavía todos los hechos y que las fiscalías están investigando. Y por las que deben responder los senderistas. Así es, así es. Pero esos procesos aún están en investigación preliminar. Es decir, estos procesos aún tienen un largo recorrido de años antes de llegar a la etapa en la que está el caso Soras, que es el más avanzado. Entonces hay casos por los que tienen que responder en todos estos años también, ¿no? Así es. Procesos que supongo se le abrirán con detención, ¿no? Por el tipo de delito. Sí, lo que pasa es que el mandato de detención es por el proceso, ¿no? Y no se abre en etapa de investigación preliminar, sino cuando ya se hizo. Claro, cuando la llegue, acusación, cuando ya llegue el juez, claro. digamos, ¿no? En ese sentido, si hay unos 10 procesos, cuando estos lleguen a judicializarse, pues tendrá que abrirse procesos con detención, porque además son matanzas por las que las personas que están involucradas, los dedos, merecen respuestas, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Además ya están muriendo, incluso algunos ya por el tiempo, y los testigos, ¿qué va a pasar con ellos, no? Sí, lamentablemente hay personas que están muy mayores y no quisiéramos que fallezcan sin antes haber obtenido algo de justicia, ¿no? Aunque sea un reconocimiento por parte del Estado de tratar de darles justicia, ¿no? Es interesante ver cómo Comiset está defendiendo a estas personas para que se impongan sanciones debidas a los senderistas. Pero también ustedes están viendo el tema del indulto del expresidente Alberto Fujimori. Sí, cuéntanos, ¿cómo va ese tema? Y nosotros también fuimos parte del proceso del caso Barrios Altos, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Y por lo tanto participamos en la etapa de supervisión de sentencia, que fue esta audiencia del 2 de febrero que se llevó a cabo en Costa Rica, donde se debatió la legalidad o la convencionalidad del indulto, ¿no? Este caso aún está en espera de la decisión de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, hasta que no salga la decisión de la Corte Interamericana, no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, pero yo saludo la decisión del actual ministro de Justicia, Salvador Eresi, de haber declarado en medios de comunicación que va a respetar la decisión de la Corte Interamericana. Porque recordemos que no es una decisión antojadiza, ni que atenta contra la soberanía del Estado. Nosotros, en nuestra Constitución, hemos decidido someternos a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, forma parte del sistema nacional, es como un gran engranaje. Cuando uno no encuentra justicia a nivel nacional, puede acudir a nivel internacional. Solamente cuando no encuentra justicia. Es decir, los casos que fueron sancionados a nivel interno no llegan a nivel internacional. Y esto explica también por qué muchos de estos casos contra senderistas no se ven en la Corte. Y mucha gente se queja de eso. Y esto es porque los casos que llegan a la Corte son únicamente los casos en los cuales la justicia peruana no condenó a nivel interno a los responsables. Como condenó a los senderistas, los casos no llegan, pero como no condenó en su momento a Fujimori, los casos sí fueron a nivel internacional, ¿no? Pero en el caso de Fujimori, él ahorita tiene libertad como para poder salir del país. ¿Qué pasa o qué pasaría en un hipotético caso en el cual Fujimori salga del país? ¿Cómo se tendría que proceder en ese caso si es que la Corte efectivamente recomienda que ese indulto sea anulado, ¿no? Bueno, yo creo que las autoridades judiciales dentro de Perú deberían tomar las previsiones para que esto no suceda. Ojo, acá también hay un tema bastante importante que nadie ha tocado en los medios de prensa hasta el momento. El Tratado de Extradición Perú-Chile dice claramente que si es que la persona beneficiaria de la extradición, es decir, Fujimori, recupera su libertad por cualquier medio, entre ellos podría ser el indulto, y no regresa a Chile dentro de los 3 meses, pierde los beneficios de la extradición y puede ser juzgado por cualquier delito, incluso por los cuales no ha sido extraditado. Y esto es algo que lo cual no se ha hablado. Entonces, todos estos procesos cuya la Corte Suprema de Justicia de Chile rechazó la extradición o los cuales simplemente no se llegó a pedir, todos esos pueden ser reabiertos contra Fujimori. Y esto es el trabajo de las fiscalías que deben analizar este tema para ver si es que igualmente reimpulsan los procesos y en este caso también piden un mandato de detención, aunque sea de comparecencia simple o arresto domiciliario en este caso. Ahora, ¿cuánto aportan los videos para poder afirmar de que hubo un arreglo en el tema del indulto de Fujimori? Yo creo que no es solamente los videos en realidad, ¿no? Se tiene que ver
los indicios que existe para decir que fue un acuerdo político en su conjunto, ¿no? Entre ellos estamos hablando también del tiempo en el que se dio un indulto en 13 días, cuando hay gente que presenta sus peticiones con meses, años de anticipación y finalmente muere en la cárcel. Es también un indicio para decir que hubo un arreglo político, ¿no? Entonces, los cañiveros sí aportan bastante, pero ya desde antes habían otros indicios, ¿no? Decían que incluso durante la primera vacancia, que los congresistas fujimoristas habían estado yendo a la sede de la Dinoes, donde estaba encarcelado Fujimori, y que ese es otro indicio, por ejemplo, ¿no? Incluso también hablaban de que el mismo premier Zavala había conversado con ellos sobre este tema. Entonces no es solamente los cañiveros, tal vez esa es la prueba más gráfica que se tiene, pero hay una serie de indicios que apuntarían hacia ese motivo. Y sobre todo también la falta de transparencia, ¿no? El hecho de que el Ministerio de Justicia hasta la fecha no haya hecho público el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales da pues que pensar, ¿no? Entonces, sí, los cañiveros son importantes, pero yo creo que tenemos que ver el tema en su conjunto. El tema de las desapariciones forzadas, ¿cómo va? Porque ustedes estaban también trabajando en ese tema, ¿no? El tema de las desapariciones que han habido, ¿no? Sobre todo en la parte de la sierra, ¿no? Sí, las cifras en Perú se manejan alrededor de los 16.000 desaparecidos, ¿no? De los cuales se han identificado aproximadamente 3.000 a la fecha. Entonces todavía hay pues miles de peruanos que nos faltan, que no están. El Congreso de la República aprobó recientemente la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. ¿Qué es lo que hace esta ley? Ya no se va a buscar a través de denuncias penales. Tú, para encontrar a tu familiar, tenías que denunciar penalmente al perpetrador, ¿no? Y esperar que el Ministerio Público encuentre a la persona excavando fosas, etcétera, ¿no? Y eso ocasionaba que mucha gente a veces no quería denunciar, ¿no? Entonces, porque el proceso penal es muy engorroso. Ahora, quien se va a encargar de la búsqueda va a ser una dirección general dentro del Ministerio de Justicia, ¿no? Y esta dirección general está pues empezando a caminar, recién está dando sus primeros pasos, ¿no? La directora general, como en la nueva gestión ha sido cambiada, no sabemos los antecedentes de esta persona, esperemos que haga un buen trabajo, ¿no? Pero aún faltan aspectos para que esta ley pueda ser implementada. Por ejemplo, se necesita que el Congreso de la República promulgue la ley de banco de datos genéticos, que es para tomar la muestra de sus familiares y poder identificar a través del ADN a quienes pertenecen los restos. Entonces, hasta que no se apruebe esto en el Congreso de la República, la Dirección General de Búsqueda no va a poder tomar muestras, no va a poder identificar a los restos. Entonces, aún hay varios pasos que están pendientes. Nosotros precisamente tenemos también casos de desaparición forzada a nivel internacional, a nivel de la Corte Interamericana. Justo el mes pasado estuvimos por el caso de Antesana Cueto, que es un poblador que vivía en Lima y que se fue en esa época a Huancavelica a velar a su padre, que había fallecido, y fue detenido, torturado y desaparecido en el cuartel de Cobamba, ¿no? Eso sucedió en el 84. Y tantos años después, hasta ahora, no se encuentran los restos de Santiago Antesana. Y miren la particularidad de este caso. En este caso sí hubo condena a nivel interno. Es decir, sentenciaron al jefe de la base por desaparición forzada. Pero sin embargo, el Ministerio Público, que tenía la obligación de, además de sentenciar, encontrar la verdad de los hechos y buscar al desaparecido, no lo hizo. Entonces, como ese caso, también hay varios que encuentran como una justicia media, ¿no? Como que se quedan a mitad de camino. ¿Este caso cuánto tiempo tiene? Este caso sucedió en el año 84. En esa época también se denunció, no se investigó y se volvió a denunciar otra vez en Democracia en el año 2004. Y en el 2015 la Corte Suprema de Justicia confirma la condena contra José Antonio Esquivel Mora, que dicho sea de paso, el día de hoy se encuentra prófugo y está en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. Entonces, si alguna persona lo reconoce, lo identifica, hay una recompensa de 50.000 soles para poder encontrarlo. Dania, queríamos agradecerte que nos hayas acompañado y que nos hayas informado de cómo van todos estos procesos e investigaciones.